Bendiciones, es una alegría estar nuevamente con ustedes, poder llegar a sus hogares y compartir la palabra de Dios. Este es un buen día, es el día que Dios ha hecho para que nosotros nos gocemos en él. Así que ahí donde está, tome de la mano a su familia y hagamos una oración juntos y pidámosle al Señor que Él tome el control de todas las situaciones que estamos viviendo y que todo obre para bien. Padre, te damos las gracias por estar con nosotros, porque eres nuestro buen Dios, porque nada se escapa de tu soberanía, Señor, y a nosotros que te amamos podemos declarar, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, aunque no comprendamos las situaciones que estamos viviendo, que podamos ser obedientes, Señor, a las indicaciones que se nos dan y en este tiempo, Señor, en casa, continuar disfrutando a nuestra familia, disfrutando, Señor, el estar contigo, el meditar en tu palabra, el orar, Señor, el buscarte, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Que aprovechemos bien este tiempo, Padre Celestial, y que, Señor, a través de tu palabra nosotros podamos ser guiados, podamos ser orientados y podamos caminar seguros, Padre mío, en el nombre de Jesús. Señor, que las decisiones que tomen nuestras autoridades no traigan temor, no traigan angustia a nuestros corazones, sino que estemos plenamente convencidos de que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, hoy, este tiempo, este día. Señor, prepara, Señor, en el nombre de Jesús, nuestros corazones, nuestra mente, prepara todo nuestro ser y que podamos recibir tu palabra, mi buen Dios, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando a nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo. Espíritu Santo, toma el control, Señor, y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo, por favor, ahí donde está en casa y que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Y cuando lo tenga, voy a dar un poquito de tiempo para que usted llegue ahí. El libro de Santiago está en el Nuevo Testamento y vamos a leer algunos versículos que están en el capítulo 1 del libro de Santiago. Santiago 1, del 12 en adelante, dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Quiero leerles otra versión, la versión de traducción del lenguaje actual. El libro de Santiago dice: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices. Dígale a la persona que está a la par suya, si tiene a alguien, o si no, escríbame ahí. Este es un tiempo de estar muy feliz. Y dice, deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Quizá estamos viviendo un tiempo de dificultad. Sin el quizá, creo que estamos viviendo un tiempo de dificultad. Este fin de semana, por un anuncio, por una orden que se nos dio que no esperábamos, creo que vino un tiempo de dificultad para todos o para muchos de los que escucharon. A algunos les entró el pánico, les entró el temor, les entraron muchas cosas en su corazón y en su mente y salieron corriendo a abastecerse de muchas cosas pensando que iban a quedarse sin provisión en casa. Y dice, pónganse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Mi confianza en Dios en estos tiempos está siendo puesta a prueba. Ustedes, dice la palabra en Santiago, deben aprender a soportar con más fuerza las dificultades,
Por lo tanto, deben de resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Mire lo que dice, hay un propósito por el cual viene y enfrentamos diferentes pruebas, diferentes dificultades en nuestras vidas. Y yo quiero hablarles de dos situaciones, de dos propósitos que quizá Dios está tratando de establecer en nuestras vidas. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estando persuadido de esto, Pablo se encuentra en una dificultad, Pablo se encuentra encerrado en una cárcel. Pablo pudo haber dicho, este es un tiempo de descanso, este es un tiempo en el que me encerraron y no puedo predicar el evangelio, pero ahí en la cárcel, teniendo esa dificultad, Pablo se propuso seguir compartiendo el evangelio a través de cartas y le escribe a los filipenses y le dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Póngame atención aquí. Pablo estaba convencido de que el Señor había empezado una obra en los de Filipos y que la iba a perfeccionar. Y para perfeccionar esa obra, el Señor muchas veces tiene que permitir que nosotros pasemos dificultades, que pasemos pruebas para poder sacar lo mejor de nosotros. En ese mismo capítulo 1, en unos versículos más adelante, Pablo le pide a los filipenses y les dice, les pido que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, que sean firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Otra versión dice que se mantengan unidos en todo, que se pongan de acuerdo y que luchen en estas circunstancias, que es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo que estamos viviendo, en esta dificultad. Toque a alguien que está a la par suya y dígale, necesitamos estar firmes, necesitamos estar en un mismo espíritu, necesitamos combatir unánimes por la fe del evangelio. Y esa fe en el evangelio nos da esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es fiel y un Dios que tiene cuidado de nosotros. Al observar lo que Santiago está hablando en esa carta, creo que el Señor permite los procesos y las dificultades en nuestras vidas porque está buscando quizá varios objetivos, pero voy a hablarte de dos propósitos quizá de Dios para permitir que nosotros enfrentemos dificultades y pruebas. Y uno de los propósitos es que nosotros podamos darle toda gloria y toda honra a nuestro buen Dios. Y el otro propósito es que el Señor permite esas dificultades y esas pruebas para que nosotros tengamos un crecimiento, para que en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de prueba, nosotros podamos desarrollar nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra convicción, para que nosotros podamos entender que hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros necesitamos establecer, el propósito de Dios. Cuando Dios tiene claro en nosotros el propósito, cuando nosotros tenemos claro el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos crecer en medio de las dificultades. Y te decía uno, para que la gloria de Dios se manifieste, es uno de los propósitos de Dios. En el Evangelio de San Juan capítulo 9 versículo 3, los discípulos están caminando con Jesús y se encuentran a alguien que había nacido ciego, era de nacimiento ciego, había nacido en esas condiciones, y en aquel tiempo se creía que todas esas situaciones venían porque quizá los padres o los antepasados habían pecado y las nuevas generaciones nacían de esa manera a consecuencia del pecado de las generaciones que les precedían. Pero Jesús, cuando ellos les preguntan, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido de esta manera? Les respondió Jesús y les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Y entonces yo quiero
decirte esto en este tiempo de dificultad, en este tiempo de prueba, en este tiempo en el que muchos de nosotros estamos quizá deseando ya salir de esta situación. El Señor está diciendo, esto es para que la obra de Dios se manifieste en cada uno de mis hijos, para que nosotros podamos ver una obra de Dios en cada una de nuestras vidas y para que a través de esta situación pueda haber un crecimiento en cada uno de nosotros. Por eso era de que Santiago les decía, tengan buen ánimo o teman sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso quiere decir que en este tiempo de dificultad, en este tiempo de limitación, en este tiempo donde quizá muchos de nosotros no entendemos las medidas que se nos están ordenando acatar, que muchos de nosotros argumentamos esas medidas, nuestra fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque cuando nos ordenan a que tenemos que quedarnos en casa nuevamente, que no podemos salir y nos restringen aún más el tiempo que tenemos de nuestra rutina diaria, vienen argumentos a nuestra mente y en decir, bueno, ¿y quién me va a dar de comer? Si no trabajo, yo no recibo para poder llevar provisión a mi casa. ¿Cómo voy a hacer para movilizarme si me están diciendo que solo puedo caminar a pie y no en vehículos? ¿Cómo voy a hacer para poder llegar a mi lugar de trabajo? Y muchas veces, ¿cómo voy a presentarme al trabajo si mi trabajo está cerrado y tengo temor de ser despedido y tengo temor de no poder tener lo suficiente? Pero el Señor es el que tiene el cuidado de nosotros y nosotros necesitamos entender que en este tiempo de prueba, en este tiempo de aflicción, nuestra fe va a ser probada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por eso decía el libro de Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas en el Señor no tienen despropósitos, hay un propósito de parte de Dios. Y cuando yo entiendo el propósito de parte de Dios sobre mi vida y que en esta situación quiere un crecimiento espiritual en mí, quiere un crecimiento en la convicción de entender quién es el Dios que está conmigo, quiere un crecimiento en mi adoración, quiere un crecimiento en mi búsqueda del Señor, en ayuno, en oración, es ahí donde yo me mantengo motivado. ¿Por qué? Porque entiendo que hay un propósito de parte de Dios, que lo que están viendo mis ojos no se compara a lo que Dios está preparando para mi vida. Entonces ese propósito me mantiene motivado, ese propósito me mantiene, hace que yo tenga el orden de mis prioridades. Y ponemos a Dios como el número uno en nuestras prioridades, porque en nuestro diario vivir, cuando nosotros estamos en el afán de la vida, es tan fácil que nosotros desplacemos a Dios del lugar número uno en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todos podemos y decimos, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo le pido todas las mañanas a Dios, pero no es solo de pedirle a Dios, es de poner en acción nuestra fe, es no solo de declarar nuestra fe, sino que actuar y hacer cosas que posicionen a Dios como el número uno en nuestras vidas. Entonces, cuando yo tengo el propósito del Señor, yo puedo caminar motivado, yo puedo realmente entender y establecer mis prioridades. Puedo poner a Dios como prioridad número uno. Me levanto y lo primero que hago es buscar esa comunicación con Dios. Termino el día y voy a agradecerle a Dios. Pero en el afán de la vida muchas veces las prioridades, como te digo, se desplazan. Porque a veces quizá nos acostamos tan cansados que ya no hablamos con Dios. O a veces nos agarra el tiempo para despertarnos y despertamos tarde y salimos corriendo y desplazamos a Dios del lugar número uno en nuestras vidas. Entonces, al entender el propósito, no solo ordenamos nuestras prioridades, no solo nos mantenemos motivados, sino que también ese propósito
hace que yo desarrolle un potencial dentro de mí. Por eso era que te decía que Santiago dice que necesitamos tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas van a sacar lo mejor de tu vida. Esas pruebas van a sacar lo mejor de mí. Esas dificultades van a hacer, si tú estás enfocado en el propósito de Dios, van a hacer que todo tu potencial sea desarrollado. Además de eso, vamos a poder vivir el presente con todas nuestras fuerzas, sabiendo que hay un futuro mejor. Ese propósito me hace entender lo que he declarado en estos días, que esta leve tribulación es momentánea, pero va a producir un mayor peso de gloria sobre mi vida. Entonces es ahí donde yo me mantengo motivado, es ahí donde yo despierto cada mañana y digo, este es un nuevo día y es una nueva oportunidad, y este es un tiempo corto. Que quizá estoy limitado, pero viene un tiempo en el que voy a poder ver la mano poderosa de Dios obrar sobre mi vida, y estoy aquí encerrado en un tiempo de preparación, porque el Señor está desarrollando un potencial en mí, un potencial para ser compasivo, un potencial para ser más humanista, un potencial para ser más un hombre de fe, un potencial para levantarme como una persona con convicción que va a salir a la calle a predicar el evangelio, a entender cuál es el propósito de Dios sobre mi vida, y eso me ayudará para que yo evalúe mi progreso cada día y pueda entender que cada día me estoy fortaleciendo más en Cristo Jesús. Por eso nuestra fe va a ser probada, y cuando mi fe es probada y entiendo el propósito, entonces puedo aferrarme a las promesas de Dios. Pon ahí, cuando mi fe es probada, pero estoy en el propósito, estoy enfocado en el propósito de Dios, no solo estoy con ánimo, no solo entiendo que se está desarrollando un potencial dentro de mí, no solo entiendo que está el Señor haciendo cambios muy profundos en mis convicciones que me van a hacer declarar lo que Pablo decía en aquella cárcel. Estoy plenamente convencido, estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes no la va a dejar así, la va a perfeccionar, y para perfeccionarla va a hacer lo necesario para que tú alcances esa medida de perfección. Entonces, cuando mi fe es probada a través de las dificultades, por eso decía, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de mi fe va a producir paciencia. Cuando mi fe es probada, yo lo que debo de hacer es aferrarme a cada una de las promesas que Dios ha dado para mi vida, porque cada una de las promesas de Dios para mi vida son maravillosas, son para siempre. Las promesas que Dios me ha dado, si yo las creo, nadie las puede detener. El Señor le dijo a Abraham que iba a ser padre de mucha gente, y aunque muchos quizás se burlaban de él, Abraham se aferró a la promesa y alcanzó la promesa. ¿Me está siguiendo? Necesitas aferrarte a cada una de las promesas que Dios te ha dado en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad. Necesitamos estar siempre felices, porque podemos decir con toda convicción, Dios no ha terminado de cumplir cada una de las promesas que ha dado sobre mi vida. En esa situación, cuando me aferro a las promesas, también cuando mi fe es probada, puedo aferrarme a los caminos de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor en Jeremías 29, pensamientos de bien y no de mal. Pero también dice en Isaías 55 que así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Entonces, cuando estoy determinado
confiado a estar firme en esa fe, yo camino el camino que Dios me indique, valga la redundancia, me aferro a sus caminos, me aferro a la forma en la que el Señor va a obrar. Quizá el diario vivir era salir y trabajar, pero hoy está haciendo un nuevo camino, y en ese nuevo camino te está pidiendo que estés ahí ordenando tus prioridades y dándole más tiempo a Él. En ese nuevo camino nosotros debemos de estar confiados que hay alguien que nos guía. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida, marcó un camino, era un camino en el desierto. Las condiciones no eran las ideales, pero Él les prometió que iba a ir con ellos, iba a ir como una columna de fuego en la noche, iba a ir como una nube sobre ellos de día cubriéndoles. ¿Eso qué quería decir? Que ellos quizás no conocían el camino, pero el camino en el que Él los iba a llevar era el mejor camino, porque Él iba a estar con ellos. En eso de aferrarme en mi fe, en ese camino, yo necesito entender que en mi vida no hay tres caminos, no hay dos caminos, solo hay un camino, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces me aferro a ese camino. Todo lo que vaya a alcanzar, lo voy a alcanzar a través de Cristo Jesús, que ya marcó el camino para que yo pudiera estar en esta vida de una manera diferente, viviendo una vida en abundancia, una vida con Cristo Jesús. Mi fe es probada. Por eso Santiago decía: tengan sumo gozo cuando se presenten diversas pruebas. ¿Por qué? Porque van a saber que esa prueba de tu fe va a producir algo en ti. Mi fe está siendo probada, pero esa fe, cuando es probada, va a traer algo en mi vida, una convicción más firme de quién es el Dios que está conmigo. Cada vez que me aferre a esa promesa, cada vez que camine sus caminos, yo me voy a dar cuenta de quién es, de quién dependo. Y cuando mi fe es probada, me puedo aferrar al carácter de Cristo. ¿Y por qué te digo el carácter de Cristo? Porque cuando mi fe es probada, empiezo a conocer más a mi buen Dios, y entonces empiezo a comprender que Él es mi Padre, que Él es mi hermano, que Él es mi amado, que Él es mi paz, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, que es un Dios fiel y misericordioso. Y al entender que es un Dios fiel y misericordioso, puedo caminar firmemente. ¿Por qué? Porque sé que Él va a cumplir cada una de las cosas que Él ha dicho sobre mi vida. Amén. Entonces, es ahí donde yo empiezo a enfrentar las situaciones de una manera diferente. Es así como el Señor quiere que nos preparemos para esta nueva temporada, para que podamos decirle a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, a ti que me estás viendo, que quizá no es una temporada cómoda, quizá es un tiempo de prueba, quizá es un tiempo de dificultad. Pero en este tiempo de dificultad, tú tienes que entender que Dios lo está permitiendo para que la obra de Dios se manifieste en ti, para que haya un crecimiento en tu vida espiritual, para que empieces a madurar en esa vida espiritual, y para que al salir de este tiempo, tú y yo nunca más volvamos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque vamos a superar, a caminar juntos, como decía Pablo, a estar firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, pero ese sentir que sea una convicción que nos mantenga anclados en Cristo Jesús, en decir: yo conozco quién es el Dios que está conmigo, yo sé que mi Dios es fiel y verdadero y que cumple lo que promete, yo sé que mi Dios hace caminos donde no lo hay. Yo sé que mi Dios quiere que yo camine esta senda, aunque no la entienda, pero tengo la convicción que en este camino Él está conmigo, que Él no me va a dejar y no me va a desamparar. Por eso, en vez
de reaccionar como el sistema del mundo reacciona, como reaccionan todos cuando viene una situación y un anuncio como el que acabamos de recibir, donde dice que se nos va a cerrar y no se nos va a permitir salir más que a ciertas horas para poder ir a comprar lo que necesitamos. Nosotros podemos aferrarnos al Señor, a ese Dios que multiplica los panes y los peces. Una situación similar quizás sintieron algunos cuando vino esa noticia y en la noche nos dijeron que no podíamos salir a partir del siguiente día, todo este fin de semana, y que iba a estar muy restringida la locomoción y que solo íbamos a poder ir a pie a tiendas de conveniencia. Yo pude ver videos de cómo gente se mantenía como loca fuera de esas tiendas tratando de comprar, y aquellos discípulos cuando estaban con aquella multitud y que Jesús había predicado todo el día, ellos le dijeron: despáchales porque ya se hace tarde, ya se oscurece y ellos necesitan comer. Y entonces Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y aquellos empezaron a razonar, aquellos empezaron a sentirse nerviosos, aquellos dijeron: aunque fuéramos lo más cerca que pudiéramos, aunque fuéramos al restaurante más grande que tuviéramos en ese tiempo, déjeme decirlo así, no alcanzaría ni el recurso ni la cantidad de comida para darle de comer a esta multitud. Y entonces Jesús le dice: ¿qué es lo que tienen en sus manos? Y tenían unos panes y unos peces, y Jesús oró y los multiplicó. Tu fe va a ser probada. En ese tiempo quizá no esperabas una noticia como ellas, pero quizá viene una dificultad, quizá viene en tu mente y dices: uy, no estaba preparado. Pero ¿qué es lo que tienes que empezar a activar? Es tu fe, a decir: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Esa es la promesa que Dios me da, esa es la promesa que Dios ha establecido sobre mi vida, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Al aferrarme a esa promesa, camino sobre esas promesas. Es ahí donde yo puedo caminar como caminó Pedro sobre el mar. ¿Por qué? Porque mientras muchos no tuvieron el denuedo, él se atrevió a decirle: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él empezó a caminar sobre las aguas, empezó a caminar sobre la palabra que Dios le dio. Dios le dijo: ok, Pedro, ven. Y cuando le dijo ven, él salió de la barca y empezó a caminar. ¿Qué es lo que quiero decirte en este tiempo de aflicción, donde el Señor permite esta dificultad para que tú y yo crezcamos? Necesitamos estar aferrados a su palabra. Necesitamos entender que una palabra es suficiente para que nosotros caminemos en lo sobrenatural. El Señor lo único que le dijo a Pedro fue: ven. Solo esa palabra, y fue suficiente para que Pedro activara su fe. En este tiempo es recordar cada una de las promesas, es recordar cada uno de los milagros que Dios ha hecho anteriormente sobre tu vida, y aferrarme a esos milagros y aferrarme a esas promesas, y poder decir: si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Me está siguiendo, y yo me voy a aferrar a cada una de esas promesas, porque para mí las promesas del Señor, dice su palabra, que son sí y amén, sí y amén. Y entonces tú debes de estar con esa convicción. Esa debe de ser un ancla que te mantenga con el propósito claro, y el propósito claro es que el Señor manifieste sus obras sobre tu vida. Y mientras esas obras no se manifiesten, tú vas a estar firme esperándola para poder testificar del Dios que está contigo. Dios es tu guardador, Dios es tu cuidador, Dios es tu proveedor, Dios es tu Dios de paz. Él es el que tiene el cuidado de ti, es el que te sana, el que te liberta, el que te levanta, el que te anima cada día. Entonces es ahí donde yo puedo entrar de una manera diferente. Es ahí donde nosotros como hijos de Dios enfrentamos la vida de una manera diferente. Es ahí cuando nosotros reímos mientras otros no pueden reír. ¿Por qué? Porque en este tiempo de dificultad, en este tiempo de prueba, la mayoría de personas tienen que estirar el rostro y se refleja su angustia en su cara. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no hay nada que haga que su rostro hermosee. Pero nosotros, dentro de nosotros, como vasos de barro, tenemos el tesoro más precioso, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda, Él es el que trae a memoria esa palabra. Miren, hay muchas veces que las dificultades y las pruebas nos bajan tanto nuestra
nuestras fuerzas, que a veces hasta nos cuesta orar, nos cuesta buscar la palabra del Señor. Estamos tratando de hacerlo, pero hay tantos dardos del enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón, que lo que viene es desánimo. Pero dice la palabra que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir que un gemido de parte de nosotros es una oración grata delante de Dios, porque quizá en ese tiempo de dificultad un gemido tuyo pueda expresar todo lo que está dentro de ti, y el Señor lo va a interpretar de acuerdo al Espíritu y va a hacer que sea transformado para bien en tu vida. Ahí era donde Santiago decía: hermanos míos, siéntanse gozosos cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Mi fe va a ser probada, pero en este tiempo te vuelvo a recordar, quisiera que lo escribiera para que lo tuvieras ahí firme y lo tuvieras presente en todo este tiempo. Cuando mi fe es probada, me aferro a su promesa, a cada una de las promesas que Dios tiene para mi vida. A mí, junto con mi familia, Dios nos dio una promesa, y la promesa que más nos hemos aferrado está en Génesis 12:2. Y te bendeciré y haré de ti una nación grande y serás bendición. Te bendeciré, haré de ti una nación grande y serás bendición. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros nos hemos aferrado a esa promesa. Hemos hecho esa promesa una ancla en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y cuando vienen los tiempos de dificultad, cuando vienen los tiempos de prueba, corremos cuando nuestra fe es probada y recordamos esa promesa y nos sumergimos en esa promesa y decimos: Señor, tú lo dijiste y tú eres lo suficientemente capaz para cumplirlo. Así que, Señor, nos levantamos. Señor, no vemos camino delante de nosotros para salir de esta dificultad, pero continuamos moviendo nuestros pasos. Continuamos, Señor, en obediencia hacia adelante. Señor, no queremos ver hacia atrás como lo hacía tu pueblo y se enfocaba en Egipto. Cuando estamos en esas situaciones difíciles, le decimos: por duro que sea, por dificultoso que nos parezca, continuamos avanzando hacia adelante y caminamos el camino que tú nos estás diciendo que caminemos. Señor, es un camino de obediencia, no es un camino para razonar. Tú nos dices, Señor, lo que debemos de hacer y nosotros lo hacemos, Señor, para agradarte. No preguntamos. Señor, en ese tiempo de dificultad, la fe de Abraham fue probada. ¿Y cómo fue probada? Con una situación muy compleja. Él le dijiste que te entregara lo que él más anhelaba, a su único hijo, a su único hijo. Y Abraham caminó. Y quizá fue el camino más largo que él recorrió. Hablan de 3 días. Quizá fue un camino que él nunca quería caminar, pero se aferró a tu camino, Señor, y aunque no entendía, en obediencia él avanzaba cada paso para poder hacer tu voluntad. De la misma manera, Jesús, cuando vino a esta tierra, Señor, sabía cuál era el camino. Y hubo un momento de aflicción en el que dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, dijo: si es posible, no quisiera caminar este camino, pero si es necesario, voy a hacerlo en obediencia a lo que tú me has mandado. Y se aferró a ese camino, pero en ese camino también se aferró al carácter y a la fidelidad de Dios. Me sorprende Abraham que cuando dejó a sus siervos y empezó a caminar con su hijo, conocía tanto al Dios que estaba con él,
que cuando su hijo le dice, papá, llevamos la leña, llevamos todo lo necesario para presentar el holocausto, pero no tenemos cordero. Abraham sabía lo que Dios le había dicho y quién era el cordero. Pero Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá. Y esa debe de ser nuestra convicción en este tiempo. Que mientras nosotros estemos recorriendo el camino que Dios nos está mandando, mientras lo hagamos en obediencia, escúchenme bien, cada guatemalteco que está escuchándome ahora, muchos han dicho que las otras naciones hicieron esto, hicieron lo otro, muchos han cuestionado las decisiones de nuestro presidente. Nosotros no somos quien para cuestionarlo. Necesitamos orar para que Dios les dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Pero en esta decisión, que nosotros recorramos ese camino, y aunque quizá mires la despensa vacía, aunque quizá mires la mesa vacía, aunque quizá mires tus finanzas colapsando, que tú puedas decir, voy a caminar en obediencia, voy a hacer cada cosa que me están diciendo en obediencia, pero como conozco el carácter de mi Dios, como conozco la fidelidad de Dios, conozco la misericordia de Dios, conozco el poder de Dios, puedo decir con toda convicción, Él se proveerá y manifestará su obra a través de mi vida. En el nombre de Jesús, quiero pedirte que en medio de esta situación estemos alegres en medio de las dificultades. Estemos alegres. No sé por qué, no me preguntes por qué el Señor ha estado inquietándonos en hablar del gozo, porque es muy difícil sonreír en este tiempo. Es muy difícil mantenernos gozosos en este tiempo, pero ese gozo es la convicción que debemos de tener por dentro de quién es el Dios que está por nosotros. Que ese Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Es el Dios que me cuida, es el Dios que me provee, es el Dios que me sana, es el Dios que me salva, es el Dios que tiene el cuidado especial de mi vida. Yo entiendo que hay un propósito de Dios sobre mi vida. Y el propósito es que la obra de Dios se manifieste a través de mí. Y si yo lo entiendo, yo puedo ordenar mis prioridades. Si yo lo entiendo, puedo desarrollar el poder a través del Espíritu Santo en mi vida para vivir este presente. Pero puedo estar expectante de lo que viene, porque Dios me ha dicho que viene una nueva temporada. Y una temporada de bendición para mi vida. Mi fe está siendo probada, pero cuando mi fe es probada, me aferro a su promesa, me aferro a sus caminos y me aferro a su carácter. Quiero orar por ti ahí donde estás, para que se vaya todo temor, para que se vaya toda preocupación, para que se vaya toda aflicción, para que podamos estar felices en este tiempo de dificultad. Suena contradictorio, para que podamos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe hace que nosotros crezcamos y se evidencie quién es el Dios que está por nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está escuchando tu palabra. Señor, Pablo en aquella cárcel dijo, estoy plenamente convencido, estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo estoy persuadido, Señor, que tú quieres perfeccionar la obra en cada uno de nosotros y quieres manifestar esa obra en nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús,
Mientras todos salen corriendo con temor, nosotros vamos a caminar el camino que tú nos muestres en obediencia, con paz en nuestro corazón, estableciendo nuestras prioridades. Mientras todos quizá o la mayoría corren a las tiendas, nosotros corremos al lugar secreto, a ese lugar donde está nuestro Dios proveedor y pasamos tiempo contigo, siendo sensibles a lo que tú nos dices para caminar el camino correcto. Padre, en el nombre de Jesús, que cuando a través de estas dificultades podamos comprender el propósito y tener nuestras prioridades establecidas, podamos emprender este tiempo con una sonrisa en nuestros labios, sabiendo quién es el Dios que está por nosotros, que está con nosotros y que está en nosotros. En el nombre de Jesús, quita toda aflicción, quita todo temor, quita toda preocupación. Envía una palabra de fortaleza y de ánimo sobre aquellos que quizás se han quedado sin trabajo, sobre aquellos que han estado enfermos, sobre aquellos que se han quedado sin provisión. Padre, envía cuervos. Señor, Santiago decía que el que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las va a dar sin reproche. Pero pida con fe. Señor, lo que haga falta en cada uno de los hogares, que podamos pedirlo con fe, no dudando, Señor, con fe, Señor, no con doble ánimo, sino que plenamente convencidos que tú escuchas nuestra oración y que mandas respuesta a nuestra oración. Señor, enviamos una palabra de sanidad sobre el enfermo. Si tú estás enfermo, extiende tu mano ahí sobre la pantalla y dile: Señor, recibo esa palabra de sanidad. Enviamos una palabra de provisión al necesitado. Si tú eres un necesitado ahí donde estás, dile: Señor, yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, enviamos una palabra de liberación sobre aquellas personas que han tenido temor, que han estado en aflicción, en el nombre de Jesús, y que venga una convicción y una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y que podamos en este tiempo de prueba y de dificultad sentirnos gozosos. Señor, la alegría puede ser pasajera porque depende de condiciones externas, pero el gozo es una convicción interna en nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, estamos gozosos porque sabemos que no estamos solos, que tú dejaste a tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y en nosotros, y esa es nuestra esperanza de vida. A ti sea toda honra y toda gloria. Y gracias, Señor, porque a través de esta situación yo estoy creciendo en estatura. Estoy creciendo, Señor, en mi vida espiritual. Y estoy agradecido porque al salir de esta temporada no voy a ser el mismo, Señor, y voy a esforzarme por alcanzar el propósito por el cual tú me has dejado en esta tierra. Hoy el poder del Espíritu Santo me ayuda a vivir el presente, pero con expectativa de lo que tú tienes preparado para mí en el futuro. Oramos por Guatemala, oramos por nuestra nación, oramos, Señor, para que cada guatemalteco sea obediente, acate las órdenes, Señor, y se detenga esta pandemia, Señor, sobre las naciones, no solo sobre Guatemala, sobre cada nación. Oramos, Señor, por la paz de Guatemala, pero también oramos por la paz de Jerusalén y la paz de cada nación. Y oramos, Señor, para que cada nación te reconozca como el único, verdadero y suficiente Dios, como el único camino. A ti te amamos, te necesitamos y a ti te damos toda honra y toda gloria. Si tú me estás viendo ahí donde estás
y si tú no has empezado a caminar el camino correcto que es Jesús. Pero que si hoy quieres decirle, Señor, yo quiero tomar ese camino, haz esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi vida, te reconozco como mi único y verdadero Salvador y quiero caminar el camino de la vida. Si tú hiciste esa oración corta, pero de mucho poder, quiero decirte que hoy hay fiesta en los cielos porque has venido a casa de tu Padre. Escríbenos para saber que lo hiciste, para poder contactarte y bendecirte. Es tiempo de que todos volvamos nuestra mirada a Dios. Te bendigo, bendigo a la iglesia, bendigo a cada persona que se ha conectado y declaro que estamos en este tiempo de dificultad gozosos. Nos sentimos afortunados porque en medio de estas dificultades Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar. Hasta luego, bendiciones y muchas gracias. Espero verte pronto.